Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Da igual en qué momento escuches esto, siempre estamos presentes. Mi nombre es Salman, psicoterapeuta transpersonal, y me dedico al abordaje del cuerpo, la mente y el alma. Bienvenidos a otro capítulo más de este podcast. Este es el primero que grabamos para YouTube y lo tendréis en las dos plataformas, tanto escuchado como visto, porque esta vez no podía perder la oportunidad de tener a alguien de esta envergadura sin poder ser grabado. Así que hoy hablaremos de sobre todo un proceso emocional, algo que conmueve a las historias de superación, al amor, a las cosas que se vuelven a conquistar de nuevo, a esas grandes oportunidades que la vida te da en un abrir y cerrar de ojos y cambia tu historia para siempre. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hola, Azra. Hola, Salman. Hoy tenemos a nuestra invitada Azra, que trae una historia de superación importante. Tiene mucho que ver con su historia familiar y personal. Así que vamos a ver qué es lo que nos cuenta Azra. ¿De dónde vienes? Pues Salman, vengo originalmente, soy de Bosnia, lo que era la antigua Yugoslavia. O sea, de ahí es mi madre, mi padre y toda mi familia. Ok. Pero vuestra historia se trunca un poquito con con el movimiento de la guerra, ¿cierto es? Eso es. Del 91, bueno, empezó más o menos en el 91, aunque en lo que es Bosnia empezó en el 92 realmente, hasta el 95. Hay un conflicto en lo que era la antigua Yugoslavia y entró en guerra. Ok. Em, ¿Recuerdas o tienes algún atisbo de esa guerra en ese momento de la vida? La verdad que no, yo creo que no. La verdad es que mi madre, o sea, mi madre se quedó embarazada en la guerra, o sea que yo pasé toda la guerra digamos, en la tripa de mi madre. Así que no tengo realmente ningún recuerdo real de lo que es la guerra. O sea, que en el movimiento gestacional, en el desarrollo gestacional, sí que tu madre huye de la guerra de Bosnia para salir adelante, digamos, ¿no? Eso es. Ok. Cuando tú ya naces en Madrid. No, nací allí. Mi madre se tenía que haber ido antes. Bueno, para poner un poco en situación, mi madre embarazada de mí la cae una bomba muy cerca de ella. Entonces, toda la granada de la bomba la atravesó varias partes del cuerpo. Con suerte, no lo que es el estómago, no la tripa, por eso estoy yo aquí. Y entonces, pero sí que fue una parte el cráneo. Entonces, neurocirujanos la pusieron en una lista para poder venir a España para operarse. Ella tenía que haber salido antes de que yo naciese, porque no sabían tampoco exactamente qué día iban a hacer, porque no se puede monitorear un embarazo, ¿no? En la guerra es un poco más complicado. Y bueno, se puso de parto, entonces no pudo y salimos después, casi un mes después. ¿Cómo tu madre consigue salir de Bosnia? Pues la verdad que fue todo pequeños golpes de suerte. O sea, mi madre se iba a hacer curas al hospital y normalmente la llevaban su primo y su hermano. Pero un día decidió ir, ella pensaba que tenía que ir, encontró a un señor que se dedicaba a recoger a la gente de la zona, a la que estaba escondida en esa zona y tenía que curarse en el hospital, y encontró a ese hombre, fue al hospital y resulta que estaba este médico neurocirujano que había ido ahí solamente por 2 días para hacer una lista de personas que tienen ese tipo de problemas, o sea, que necesitan unas operaciones que son un poco más, digamos, complicadas, y por eso entró en la lista, para poder irse Ok, en ese momento. ok. O sea, que fueron una serie de, digamos, de circunstancias milagrosas que la sacaron de esa circunstancia, ¿no? Porque si Sí, no, probablemente todavía seguiría en Bosnia. exactamente. En Bosnia, bueno, antes de ello ella estuvo también en un campo de prisioneros. Del campo de prisioneros sí que fue un poco, se escapó, digamos, pero siempre gracias a la ayuda de alguna persona que encontraba en su camino. Ok. O sea, que al final acababan en en un lugar para prisioneros, Sí. como una vez que emigraban o ya en Bosnia se les No, eso fue en consideraba. Bosnia, eso fue antes de irse. O sea, mi madre casi al principio la detuvieron y la metieron en un campo de prisioneros. Ahí también estaba embarazada de mí. Ok. Sí.
¿Ella alguna vez te ha contado su experiencia en ese campo de prisioneros? Mm, Cuando era pequeña no, ahora sí, ahora es cuando está empezando a contarme más cosas. Ok. ¿Ella tiene algún recuerdo o algún atisbo que te suela nombrar, que te suela contar de este proceso, de este movimiento? Es decir, ¿ella te cuenta libremente su historia o es algo que es más reservado, prefiere no contar o es algo que ha decidido guardar en su interior? Lo decidí guardar durante muchísimo tiempo. O sea, yo de pequeña era como si no hubiese tenido contacto con ningún tipo de guerra. Si me preguntases, pues no sabía nada, sabía que había pasado, en mí había algo. De hecho, en el colegio recuerdo que una lectura obligatoria, que era Asmir no quiere pistolas, y yo no la pude leer porque empecé a leerla y me ponía a llorar. Fíjate, a pesar de la protección de mi madre, bueno, protección sí, lo intentó así porque ella veía, o sea, la haría daño contarle a su hija pequeña todo lo que había pasado, ¿no? Pero yo no podía leer nada relacionado con la guerra de Bosnia y me hacía muchísimo daño eso. Entonces, claro, al principio nada, ella protección total, mi hija más o menos no tiene que saber nada. ¿Qué pasa? Que cuando ella quiso, hubo una época que sí quiso, pero yo tuve ahí un poco de rechazo hacia ello. O sea, ya no me sentía que, yo no sentía que pertenecía a esa historia ya, ¿no? Como no a lo mejor como no la había vivido desde pequeña. Y ahora es cuando está empezando a contarme muchos más detalles, muchas más cosas, pues eso, sobre el campo de prisioneros, sus experiencias. Pero la verdad es que siempre lo cuenta desde un punto de vista como eso. Pues fíjate, nos encontramos a esta persona y nos salvó. Pues me intentaron fusilar y al final no, al final ella siempre lo cuenta un poco así. Como anecdótico después de Sí, todo lo que esa eso parte, implica. claro. No sé qué parte se reserva, no sé qué parte no me cuenta. Ok. Eh, ¿Le quedaron algún tipo de secuelas de la guerra? Sí, sí, seguramente sí. A ver, ella siempre ha intentado ir con mucha fuerza, que no se note, pero sí que todo el mundo luego decía, ay, se la ve una mujer triste. Luego una época que fue en mi adolescencia que, sí, bueno, desde los 13 años o así, ella iba mucho a psicólogos, tenía terapias, bueno, con medicinas y así, y ahí fue cuando más, o sea, ya a sus 30 y algún años. Ok. ¿Y a nivel físico, ella guardaba secuelas de la guerra? A ver, en realidad ella tiene todavía metralla por dentro. O sea, hay metralla que la están controlando para que no llegue como a la vena aorta. La falta un trozo de cráneo, porque al final nunca quiso ponerse una prótesis, la dio miedo a la operación porque la dijeron que era de riesgo. Y bueno, luego tiene heridas porque le atravesó la pierna, así que tiene cicatrices grandes y cosas así. En realidad, tiene un 100% de minusvalía reconocida, o sea, no debería trabajar, pero cuando tú la ves no se lo notas, porque ella va así, es una mujer alta, ¿no? Y la verdad que no se nota nada, pero sí, lleva todo eso. ¿Y a nivel emocional percibes que eso ha afectado en su vida o en tu vida? ¿La guerra ha tenido que ver en en vuestra trayectoria vital? Es decir, muchas veces hay shock postraumático, hay problemas de sueño, hay fobias, hay hiperprotección. Yo imagino que ella como madre eh, también haber vivido la guerra embarazada de su hija tuvo que dejarle como una serie de circunstancias que quizá tú ahora como adulta puedes entender que provienen de la guerra, ¿no? ¿Qué cosas dirías que fueron limitantes o conflictivos y que fueron parte de la secuela de la guerra de Bosnia? ¿A mi madre o a las dos? Primero a tu madre y luego a ambos. Vale. Pues, a ver, a mi madre en realidad pues fue ese periodo más fuerte es el que yo recuerdo, porque luego sí que me dio ese tipo o sea, al principio sí que era como súper protectiva, ¿no? Con su bebé y todo eso, y secuelas. La verdad que es más físicamente y la depresión que tuvo después, pero, y la dureza. A lo mejor ha sido demasiado dura con la gente, o parece dura, porque en realidad luego es súper sensible. Eso seguro. Luego también, pues, no sé, en la forma que me ha tenido que criar, ¿no? Sin familia, ella con la falta, no sé, se le murió su hermana pequeña, su otro hermano, son muchas cosas. O sea, ha tenido que vivir yo creo que siempre con el dolor de la pérdida, intentando disimular porque tiene un bebé y no quiere que se lo note. Y claro, luego a mí, pues eso,
crecer sin familia, o con la sensación de que no tienes familia, porque luego es verdad que no cuida muchísima gente, pero sí, con la falta de un padre, con muchas cosas, al final o sentir que no perteneces, ¿no?, a un sitio, o eso es lo que sentía, porque al final no eres de aquí, no eres de allí, no sabes de dónde eres, llega un momento que dices, pero bueno, y entonces en todos lados soy extranjera, en todos lados Soy extraño, qué soy rara. significa efectivamente, pero tú te sientes de todos esos lados de todas formas, entonces sí, creo que eso sí ha repercutido bastante. Ok. Y en la crianza, ¿dirías que tu madre, las secuelas de la guerra, ha generado otra forma diferente de criar a su hija que si no hubiera tenido esas secuelas, hubiera sido otro tipo de madre? Pues seguramente, yo creo que sí, que la hizo eso, ser más dura y más protectiva hacia mí, y más como intentar, claro, también yo creo que influyó el que no estuviera con su pareja, o haber evitado tener otra relación a lo mejor por cuidarme demasiado, y claro, entonces era muy sargento una época. Y yo creo que seguramente era por eso, porque tendría miedo de que se le fuera de las manos, porque al final, ¿no?, estaba ahí sola. Pero es verdad que sí que me dejaba con mucha gente, o sea, ella me dejaba de alguna forma que yo sintiera que tengo familia con toda esa gente que me cuidaba, con la que he crecido al final. Entonces, pues, bueno, eso es más o menos lo que yo he vivido. Luego lo que ella Ok. haya sentido es otra Es otra historia. cosa, ¿no? Claro, Eso no lo tendría que contar sí. ella, ¿no? Eh, Esto cuando tú dices que viviste mucho tiempo con la sensación de no tener pertenencia, de no soy de un lugar, ni soy de otro, ni pertenezco a un lado, ni pertenezco al otro, eh, ¿esto después con los años se te fue regulando o recolocando? Esta sensación de soy hija del mundo, de alguna manera. Creo que ahora, y bueno, y gracias a la ayuda de nuestras conversaciones, ¿no? Ahora sí, pero yo sin darme cuenta, la verdad que siempre he buscado como pertenecer, ¿no? Ya tanto con los amigos, siempre quería caer bien a todo el mundo, me dolía muchísimo que me ignorasen, o haber dicho yo algo y que entonces me aparten de un grupo. Creo que por eso me ha gustado tanto siempre el deporte, porque al final como que pertenecía a esos equipos, entonces para mí el deporte era como lo más, porque pertenecía a un equipo y íbamos juntos y, y sí, y todo lo que conlleva, ¿no? Hacer team. Sentir equipo, ¿no? Sí, Sentir pertenencia. sí. Y como periodista también pudiste desarrollar habilidades de alguna otra manera que cubrieran esa sensación de no pertenencia. Puede ser, de hecho me especialicé en periodismo deportivo, a lo mejor por eso, y luego pues me ayudaba mucho escribir, ¿no? Escuchar historias de gente, historias de superación, y a lo mejor cuando encuentras eso que se parece a algo que tú has vivido, o que es diferente, pero que te dice algo, te ayuda muchísimo. Entonces a lo mejor me hacía pertenecer a esa historia, me hace pertenecer a la historia de la gente que me cuentan, aparte de ellas. Y puede ser que por eso esa profesión me llamase más. Y ese es el sentido de ese podcast, ¿no? Darle visibilidad a que la gente pueda sentirse reconocida en alguna parte de estas palabras y pueda conectar con su propio ser, ¿no? Y Azra, en el camino de tu propio proceso de sanar, ¿qué cosas has descubierto en ti que quizás no conocías antes? Nosotros nos cruzamos en este camino por circunstancias muy diferentes, o sea, tú apareces por una serie de problemática vital y diaria, etcétera, ¿no? Pero digamos que escarbando vamos descubriendo que parte de la forma de vincularse de Azra tiene que ver con las heridas gestacionales de su madre. Nosotros siempre decimos que en los procesos no existe un ahora y es solo lo que vivimos ahora. Las heridas provienen de más atrás y en este caso es un proceso muy clarificador cómo las heridas de tu madre pueden ser transferidas directamente a tu propia forma de vivir. ¿En qué consideras que en este camino de sanación eh, has descubierto cosas en ti que antes no conocías? Pues a lo mejor eso, a aceptarme más a mí misma, a sentir que sí que pertenezco, a,
a sentir que la vida es alegría, ¿no? A, a ver, a elegir al final la parte que sí que te da alegría, a elegir esa parte que porque bueno, como hemos hablado alguna vez, te pasan cosas y siempre te van a pasar cosas, o sea, siempre vas a sufrir, siempre, no sé, va a pasar algo que te ponga nervioso, que te saque, ¿no? Que te saque de tus casillas totalmente. Y tú eliges luego cómo interpretas eso o cómo lo llevas contigo, ¿no? Y al final es alegría y he descubierto que se puede. O sea que al final la vida sí que es un regalo, que puedo hacer cosas, que no tengo por qué tener miedo de muchas cosas que he tenido miedo, sin darme cuenta que he ido desarrollando esos miedos durante la vida, por lo que tú dices, a lo mejor por, por, por esas vivencias que tuvo mi madre durante la guerra o que yo viví con ella en el estómago y luego por cómo he crecido con ella. Entonces, sí, la verdad es que me ayuda mucho a ver todo de otra manera, aunque sigan pasando, ¿no? Cosas siempre. Sí, mierdas en momentos que uno tiene que seguir Efectivamente, gestionando, ¿no? sí. Em, ¿Dirías que ir aprendiendo a sanar te ha ido abriendo puertas internamente? Porque siempre decimos que el viaje inicia en un movimiento primero de dentro y luego extendemos hacia afuera, hacia la vida, ¿no? Tú dices, he comprendido que, pues eso, que emociones que algunas no eran mías, otras que comprendo que va a haber sufrimiento en la vida, pero que yo decido sobre cómo asumo mi propio camino, pero a partir de aquí, ¿crees en las historias de superación o crees en que la gente puede transformar su dolor en una posibilidad? Es decir, sea lo que sea que les pase, puede volver a haber otra oportunidad. Es que creo que sí. A ver, pensar que si lo dices a una persona que no tiene nada, que ha pasado por todo y decirle, oye, que tienes que ser feliz, a lo mejor es complicado, pero creo que de alguna forma todos podemos tener esa fuerza y encontrar ese momento entendiendo precisamente el dolor, ¿no? Gracias a profesionales como tú bueno, y a la gente que nos rodea también, entender que ese dolor se va y que luego siempre llega como la luz, ¿no? Llega momentos más buenos y luego van a estar otra vez malos y es un sub y baja, pero es verdad que entendiéndolo es mucho más fácil pasarlo porque es como que entiendes lo que te está pasando o es lo que como yo lo estoy viendo ahora mismo. O sea, gracias a que estoy entendiendo todas las cosas que me pasan, me voy superando y de alguna manera se me van resolviendo. Y bueno, es un proceso bastante bonito, la verdad. Sí. El entendimiento nos lleva a la comprensión, por tanto a la compasión y por consecuencia a la integración. Al final, el que uno no pueda entender o no pueda saber qué hace o qué puede hacer con ese sufrimiento que le ha pasado en la vida, todos los seres humanos acaban siendo esclavos de sus propios, digamos, de sus propias vivencias por el hecho de que creemos que no hay salida, que no hay opciones, que no hay manera de salir de este proceso de dolor. Y el camino está en reconocer, conectar, sentir, liberar, ordenar y tirar aquellas cosas que hemos ido cargando en el alma a lo largo de los años, ¿no? Y al final esto te lleva digamos, una limpieza personal, a descubrir que existe un nuevo yo, que existe una nueva forma de vivir, una nueva forma de volver a elegir, otra nueva manera de conectar con la vida desde la alegría, desde el amor, desde la pertenencia, totalmente diferente. Esto es la diferencia entre habitar un pozo, lo que a uno le queda de vida, o decidir construir anclajes para empezar a salir de él y que brille el sol alrededor, ¿no? También has decidido escribir un libro. Sí. Ok, ¿cómo va eso? Pues, a ver, sigue un poco bloqueado, ¿no? Porque al final es un poco difícil, no sabes cómo lo quieres enfocar. Bueno, tenemos muchas charlas sobre eso también. Pero sí, me haría mucha ilusión explicar esta historia y que le sirviese a alguien, o sea, porque bueno, es un poco más largo, ¿no? Todo lo que le pasó a mi madre en la guerra y cómo eso, pequeñas casualidades hacían que se fuese salvando, ¿no? Yo estuve a punto de morir 3 veces antes de nacer y aquí estoy, ya con 31 años.
Entonces, sí, quiero un poco poner eso sobre papel, también un poco por mi madre, ¿no? Para que su historia de alguna forma pueda llegar a algún sitio, a ayudar a alguien, a que alguien, pues eso, lo pueda comparar y decir, anda, pues a lo mejor yo también puedo. A lo mejor a mí también puede ir bien al final. Ok. Como un propósito del libro de la esperanza, ¿no? Como la oportunidad de que Podría ser, a lo alguien... mejor es algo muy grande abarcar eso, pero sí, con que alguna persona que lo lea pudiese decir, anda, saco algo bueno de aquí, yo también puedo. La vida no está tan mal, la verdad. Pues oye, Ok. Como una segunda vida, una segunda opción. sí, sí. Ok. Em, ¿Considerarías que tu madre es una historia de superación o para ti ella es un orgullo? Ahora sí, tuve un momento conflictivo, bueno, lo sabes, pero ahora, y precisamente eso, al llegar a esta edad, a los 30 años, es cuando me he dado cuenta de que, jolín, todo lo que pasó, que luego a veces por pequeñas cosas decimos, si es que esto es horrible, qué cosas me pasan, pero luego cuando piensas de verdad el sufrimiento que ha pasado a alguien y que por un bebé, por su hija, al final, pues, no sé, no quisiera hacer muchas cosas. Por ejemplo, cuando la cayó la bomba estuvo en coma y bueno, ya cuando se despertó decidió no tomar ningún tipo de medicina ni medicamento porque no me afectaran, porque claro, estuvo en coma inducida, la dieron un montón, transfusiones de sangre, un montón de cosas. El dolor debería ser inmenso, o sea, nunca me ha pasado, me he caído y me ha dolido mucho, me hice una pequeña operación, me dolió un montón y en ese momento fue cuando me sentí una horrible persona porque yo estaba diciendo a mi madre, mamá, por favor, ayúdame, me duele, ¿por qué me duele? Tomándome el medicamento que me había mandado el médico y con mi madre cuidándome en mi casa. Y claro, son cosas que luego dices, jolín, es que hay gente que lo pasa peor, que no es tampoco decir, ay, es que quiero que haya alguien que lo pase peor, pero es decir, es que hay alguien que ha superado algo peor. Y creo que eso es importante, Es sí, que admirable, ¿no? ella, sí, ahora estoy súper orgullosa y eso, y creo que sí, sacó todo ese instinto materno, ¿no? Para... De protección. Exactamente. ¿Por qué crees que antes estabas enfadada con ella? No sé si fue rechazo, porque ella es la que me hacía ser diferente a ese grupo al que pertenecía, que en este caso era el colegio, los niños con los que me juntaba, ¿no? Era muy diferente. Mi madre siempre me recuerda que una de las preguntas que yo le hacía en el colegio cuando ella venía a buscarme es ¿y por qué yo no tengo papá? O sea, todos vienes a buscarle a su papá o cosas así. Entonces, creo que un poco eso, tú eres un niño, tampoco lo entiendes, no sabes qué es pasar por esas cosas. Ella me protegía de no contarme nada, de hecho de mi padre no me contó nada hasta que no me dijo, bueno, se ha muerto ahora. Era todo muy así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empezaba poco a poco a ser mayor, a ser consciente, a lo mejor un niño te dice, ah, tú eres extranjera, ¿no? Cuando empezó un poco así el rechazo ese que tenía la gente y tú pues no te sientes así y dices, ay, mi madre es la que me ha hecho porque yo soy aquí, pero ella es la que no. Entonces creo que eso es lo que me llevó un poco a rechazarla. Ella luego sufrió ese momento un poco más duro, ¿no? Que fue una etapa en su vida que la verdad que fue cuando sí que se la notó que llevó mal eso, pero pues aquí creo que es muy normal. Ahora, claro, ya ahí fue un conflicto absoluto entre las dos. Totalmente. Y ahora, ¿cómo se le explica a una niña que no tiene padre? ¿Cómo te enteras que no tienes papá? ¿Qué pasó con tu padre? ¿Qué historia te contaban? Porque claro, a un niño es muy difícil hacerle entender su historia vital, ¿no? Claro, y para mi madre, tú imagínate, ella tenía 27 años, era más joven de lo que soy yo ahora. Entonces es como, no sé, tiene que ser muy difícil. Yo cómo lo haría no lo sé. Como ella lo hizo, lo que ella hizo fue decirme al principio que estaba perdido y que iba a venir. Entonces yo era una niña que todo el rato veía a verme y decía, ahí viene mi padre. Pero claro, luego sí es verdad que ya, pues, porque él no se había muerto en realidad, él de verdad estaba perdido, solo que ella no sabía dónde estaba y no me contó la parte de que él no sabía que mi madre se había quedado embarazada. Entonces, claro, ella me decía, pero va a venir, porque ella a lo mejor sí que tenía esa esperanza de que volviese. Y ya cuando yo tuve 6 años fue cuando recibí una llamada de que se había muerto. Que yo lo que recuerdo al principio no me lo dijo, creo que luego surgió en alguna conversación, pero yo seguí pensando un tiempo, lo que recuerdo es que estaba perdida, es que era muy pequeña y hay cosas que a veces como que las elimino un poco y es ella luego que me lo cuenta, ¿no? Y sí, parece ser que después ya cuando me dijo, hija, pero tu padre está muerto, entonces
Pero vamos, que al principio intentaba siempre contar con la parte. Esquivar la Claro, situación o hacértelo de la mejor claro. forma posible. Que luego pienso que lo hizo muy acertadamente cuando lo veo ahora, porque ella, bueno, lo de bloquearlo totalmente a lo mejor no, porque evadí un poco mis orígenes, que bueno, gracias a que luego estuve viviendo ahí un tiempo, me hizo conectar, ¿no?, con el sitio donde soy, pero lo que no me inculcó nunca fue ningún odio. Podía haberme puesto odio hacia los de este país porque mataron a mi tío, porque al final se murió también su hermana pequeña, ¿no? Podía haber dicho muchísimas cosas. Y era lo que me decía, mira, salió algún jugador, porque claro, siempre me ha gustado el deporte, y estaba Bojan Kirkic, me acuerdo, de Barcelona, y decía, ves, este es de los tuyos, pero en realidad es de Croacia. Pero ella nunca quiso que yo tuviera algún prejuicio o algo contra nadie, a pesar de que hubiese habido una guerra y que podía ella sola tenerlos. De hecho, no los tiene ni ella, porque sabe que eso fue una cosa que nadie quiso en realidad. Las guerras nunca son entre civiles. Al final el odio se genera a través de otros propósitos mayores y lo acaban pagando el pueblo con el pueblo, ¿no? Eso es, eso es. Sí. Totalmente. Cuando dices que estuviste a punto de morir 3 veces, Sí. ¿por qué fue? Pues una fue bueno, en el campo de prisioneros. Mi madre, no sé por qué motivo, era joven y fue un momento en el que en realidad, pues digamos que había dos ejércitos que iban juntos. En un momento uno de los ejércitos decidió que no, y claro, quisieron ir a por la gente que era el ejército contrario, pero era gente de la misma ciudad, entonces se conocían de antes y tenían ya prejuicios de antes. Y no, bueno, mi madre nunca me ha dicho exactamente por qué, pero hubo un militar que a ella la llevó a ese campo de prisioneros por ser ella, por ser mi madre con su nombre y su apellido, y la intentaron fusilar. Entonces mi madre lo único que se acuerda, bueno, lo que recuerda o lo que me ha contado es que, claro, pues yo encontré el muro con más gente, claro, había más con ellos, que escuchó levanten armas, que ella ya cerró los ojos porque ya pensaba que ahí estaba terminado, y de repente escucho bajar las armas. Dijo, bueno, pues ya está, y se fue. Otro, bueno, antes de eso ya intentó abortar, que, bueno, tiene que ser algo muy duro y también lo entendería si lo hubiese hecho, ¿no? Diría, ¿para qué voy a traer al mundo, no, a un bebé en esta situación? Y luego la de la bomba, o sea, a mí me salvó un abrigo que ella se encontró en la calle, porque ya lo último que recuerda es ver un plumas en junio, esto fue en junio, yo nací en diciembre, y decir, ¿qué hace aquí un plumas? Y luego ya la encontraron con toda la sangre alrededor y en coma. O sea que ahí también estuve, bueno, y luego estuve en coma con todo eso, así que ahí fue ya lo máximo. Claro, porque mientras tu madre estuvo en coma, tú seguías en proceso de gestación. En junio era, o sea, me quedaba todavía junio, pues cuántos meses ahora mismo por no calcular, sí. Sí, bastantes Sí, meses. sí, sí, sí. Estaba empezando. En proceso. Eso es. Intentó abortar y no lo consiguió o no hubo Cuando manera. llegó a eso no se arrepintió. Dijo que sea lo que Dios quiera. Eso es lo que me ha contado. O sea, llegaba al sitio y se lo pensó y dijo, no, no. Y de hecho creo que hizo bien, porque al final no, tener ese bebé es lo que la hizo tener ganas de vivir, De yo creo, de vivir alguna forma. un motivo para Porque, vivir. claro, sí. Efectivamente. Cuando dices que yo lo entiendo porque en esa situación hubiera comprendido que hubiera abortado, creo que es una cosa dificilísima, ¿no? O sea, como confiar en la vida en plena guerra y además confiando en que lo que ha de ser bueno, pues será. Ella podía no haber sobrevivido y que hubiera sobrevivido solo su hija en ese proceso, Pues ¿no? ahora que lo dices, la verdad que sí. Fíjate que nunca lo había pensado así, pero sí, al final tenía mucho valor de decir, bueno, De fea en la vida, que lo que venga, que venga. a pesar de la Sí, circunstancia, ¿no? A sí. nosotros hoy en día el móvil se queda sin cargador y nos estresamos, Y ya, eh, cualquier cosa, el tren se escapa claro, y ya entramos en sí, crisis, sí. y alguien que en mitad de una guerra tenía como esa esperanza vital, ¿no? Esa sensación de, bueno, pues confío en que la vida hará lo mejor que, que deba ser. Sí, sí. ¿Tu madre es creyente o era creyente de algún tipo de visión religiosa, algún tipo de fe? Mi madre cree mucho, pero sobre todo cree en el que hay que ser buena persona. O sea, mi madre lo que inculca, porque al final ella ha crecido en un sitio donde cohabitan, en algunos momentos mal, en algunos momentos bien, tres religiones diferentes.
Y lo que ha sacado mi madre al final de eso es, pues, no sé, su familia, digamos que es musulmana, ¿no? Por cultura. Yo he crecido como católica aquí en España y mi madre lo que piensa es, tú tienes que ser buena persona. Sí. Y ya está. Y si hubiese elegido hacer cualquier otra cosa, seguro que me hubiese dejado. Pero sí, mi madre cree que hay algo a lo que hay que dar las gracias todos los días por lo que te pase bueno. Por estar y por Sí, vivir. Me parece de una superación y de un corazón inmenso. Y creo que sin esa fortaleza de tu madre, pues tú no estarías aquí. seguramente. Sí, Em, Cosas que sentirías que le tendrías que agradecer a ella. todo. Mi vida. Haber estado ahí, haber estado fuerte, haberme enseñado así con esa, ¿no? A tener respeto a otros, no sé, todo, la verdad que todo. Todos los principios que tengo, el aceptar, ser empática, ¿no? Me considero bastante empática, entender, no sé, la verdad que todo, sí. Aparte de ser periodista, has tenido movimientos como modelo. También, sí. Esto es una vida muy polifacética. Muy polifacética. Tú decidiste que ibas a nacer y dijiste, me las voy a vivir todas. Y lo que me venga, yo con mi madre, bueno, y lo que venga, que yo lo cojo, Que lo yo pruebo. lo vivo y luego ya veremos. ¿Vale? ¿Por qué como modelo? ¿Cómo surge esto? Esta afición, esta vocación. La verdad que si lo pienso ahora, no tengo ni idea. No sé si era porque la gente como que siempre lo decía, además ahí en el pueblo, no, ah, eres alta, tú tendrías que ser modelo, no sé qué, y me creó como un gusto y quería probarlo y entonces como que todo fluía para que lo fuese y durante, bueno, de hecho fueron 10 años que me dediqué a ello, sí. ¿Dirías que tu vocación o tu ser vibra como periodista o vibra como modelo? ¿O las dos cosas son hacer? Pues la verdad que creo que son las dos cosas, que hay un poquito de todo, Cada. de cada, sí, y hay un poquito de no también en cada cosa, ¿no? De por qué no esto, por qué no tanto esto otro. La verdad que predomina lo de periodista, predomina muchísimo. Pero sí, la parte de modelo siempre, ¿no? Me siento un poco. Ok. Y el deporte entiendo que es una cosa que te apasiona y que lo disfrutas Es y te una cosa gusta que mucho. vivo. Es una cosa que vivo viéndolo, que vivo practicándolo. O sea, a lo mejor soy a veces un poquito exagerada, pero entreno 7 días a la semana. Hago lo que digo, descansos activos. La gente que vive conmigo lo sabe y lo acepta. Que yo cuando digo voy al gimnasio, voy al gimnasio. Y luego aparte verlo, el deporte a mí es que me da muchas enseñanzas de vida. También existen muchísimas historias de superación en el deporte, entonces es algo que me llena, me llena muchísimo. ¿Dirías que lo que te promueve en la vida es el amor? O sea, tomas decisiones y movilizas tu vida en todo lo que vaya vinculado al amor. Parece ser que sí. Yo pensaba que no, que era, bueno, también puede ser depende, ¿no? Algunas serán por mí, otras serán por escapismo, lo que sea, pero sí es verdad que sí, que es el amor, cuando siento algo que es bonito, ¿no? Algo que quiero, algo, o cuando la gente se quiere, me causa mucha emoción, o cuando tiene amor por algo, sí, la verdad que es un sentimiento que predomina. Ok. Ahora, ¿qué le dirías a nuestros oyentes y hoy a las personas que nos ven si están pasando por una situación complicada en la vida y necesitan un impulso, una acción de motivación, de alegría, de esperanza? Tú que vienes de una historia compleja, tu madre sobreviviente de la guerra, tú siendo hija de una superviviente, ¿qué les dirías? Pues a lo mejor es demasiado sencillo lo que diría, pero es que todo pasa. Todo pasa. Cualquier momento pasa y eres tú el que decides transformarlo al final. O sea, acepta lo que te pase y tranquilo porque de verdad que cuando, no sé, cuando te esfuerzas, cuando de verdad tienes ganas de que pase, hay que trabajar en ello. Claro, no es que a mí me pase algo y diga, anda, ya está, no, me estreso, grito y luego ya digo, esto va a pasar. Y luego ya recolocamos. Pero todo pasa y la vida al final siempre te da luz cuando te esfuerzas, cuando quieres cambiar de verdad. Bueno chicos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de superación,
en este primer episodio del camino de cómo las cosas que se turben en la vida pueden volver a recuperar su propia luz. Gracias, Sara, por decidir también contar tu historia, exponerla, permitir que otros en una circunstancia similar puedan encontrar un poquito de luz y un poquito de esperanza. Este podcast está hecho para esa finalidad, ¿no? Para que aquel que no tenga opciones de la terapia, que hoy en día es un privilegio, eh, pueda desde su casa, desde cualquier rincón, escuchar y que eso le dé un punto de luz dentro de la situación que pueda estar viviendo en cualquier lugar del mundo. Muchas, muchas, muchas gracias de todo corazón. No, gracias a ti, Salman. Gracias por ayudarme en este camino que es la vida, ¿no? Gracias. Es un placer y próximo capítulo, más y mejor. Muchas gracias.